Como siempre, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Gracias por ser parte de este canal y Hoy por tenemos mirar de el video. invitado al ingeniero Bienvenidos, como Oscar siempre. Cruz. ¿Qué tal, chicos y chicas? Bueno, esta clase va a ser una clase espejo por el Global Signature Course de ASUS Sintana. Creo que, imagino, el ingeniero Randy ya les había comentado al respecto. Vamos a tener una breve introducción, una introducción bastante básica a la inteligencia artificial, pero la verdad es que es un campo muy, muy interesante y estoy seguro de que les va a llamar la atención y espero pues que por lo menos un poco podamos aprender de esta sesión. Yo no suelo dar clases sentado, realmente me siento un poco incómodo en ese ambiente, pero espero que igual se note la dinámica de nuestra clase. Así que, sin más, pues bienvenidos y comencemos con la clase. Bien, como entusiastas de la tecnología que nosotros somos, somos conscientes de que la inteligencia artificial está presente en muchos aspectos de nuestras vidas. Qué mejor ejemplo que los celulares. Nosotros cada vez que nosotros utilizamos un celular, estamos utilizando múltiples implementaciones de inteligencia artificial modernas, como por ejemplo, digamos, estamos escuchando música o algo así, pues hay inteligencia artificial dentro de esos algoritmos. Estamos también comprando algo en línea, pues también hay inteligencia artificial aplicada. Vamos navegando de un lugar a otro y ocupamos alguna aplicación como Maps, pues hay inteligencia artificial aplicada también ahí. En realidad, hoy en día la inteligencia artificial está presente en la mayoría de aplicaciones que nosotros utilizamos, incluso si no nos damos cuenta de ello. Pero por eso es que vamos a en esta clase profundizar un poco más sobre los principios básicos que este rama tan interesante tiene. Ahora, entendamos inteligencia artificial como, es un término bastante amplio, pero en general, cuando hablamos de inteligencia artificial nos referimos a la simulación de la inteligencia humana en máquinas programadas para pensar, aprender y resolver problemas como los humanos. Es decir, cuando nosotros tenemos una computadora que de cierta forma hace tareas de manera similar a lo humano, estamos hablando de inteligencia artificial. La inteligencia artificial tiene muchísimos campos de aplicación, llamémosle búsqueda, conocimiento, incertidumbre, aprendizaje automático, etcétera, etcétera. Computer vision, hay un montón de campos de inteligencia artificial, es decir, es un término bastante amplio, entonces por eso es que es bien interesante ahondar en este tema. Y hay un aforismo que a mí me encanta y que dice, la pregunta de si las máquinas pueden pensar no es más interesante que la pregunta de si los submarinos pueden nadar. Lo dijo Edsger Dijkstra, un científico de la computación sumamente importante que pues ya falleció, pero que igual aportó muchísimo al campo de la inteligencia artificial. Y lo que quiere decir con esto este señor es que si nos ponemos a pensar lógicamente, los submarinos, y yo les pregunto a ustedes, ¿los submarinos pueden nadar? Quizás algunos de ustedes me digan que sí, pero, y es cierto, los submarinos pueden nadar de cierta forma, pero lo hacen de una manera bien diferente a la forma que nosotros lo haríamos o a lo que nosotros conocemos como nadar. Pues lo mismo pasa con las máquinas. Es decir, las máquinas pueden pensar, las máquinas son humanas, realmente no es como el objetivo al final. El objetivo no es crear máquinas que piensen como humanos, el objetivo es hacer máquinas que resuelvan problemas igual que los humanos, pero ocupan técnicas y su entendimiento de las cosas es muy diferente a nosotros los humanos. Les pongo un ejemplo bastante rápido. Para nosotros los humanos visualizar muchas dimensiones es bien difícil. De hecho, 3 dimensiones y ya estamos teniendo problemas para dimensionar las cosas. 4 dimensiones ya estamos en serios problemas y no digamos más. Una computadora fácilmente puede ver 5, 10, hasta 100 o más dimensiones, porque para las computadoras solo las dimensiones solo son números y no tienen una dificultad de representar estas cosas. Entonces, la forma en la que las computadoras piensan y resuelven problemas es diferente a la forma en la que nosotros pensamos, pero sin embargo, también pueden resolver los mismos problemas con los que nosotros nos enfrentamos. Entonces, si bien regresemos un poco al concepto de la inteligencia artificial, si bien se refiere a la simulación de inteligencia humana, digamos que lo hace de maneras bien particulares y diferentes a lo que nosotros lo hacemos. O sea, pueden resolver los mismos problemas, pueden aplicar los mismos conocimientos que nosotros aplicamos, pero la forma en la que lo hacen es bastante diferente. Entonces, esta frase me quedó grabada. En ese sentido, entonces la AI
implica el desarrollo de sistemas informáticos que son capaces de realizar tareas que normalmente nosotros pensamos que requieren inteligencia humana, como por ejemplo percepción del entorno. Estamos hablando, digamos, de computer vision, una computadora. Las computadoras hoy en día pueden ver sin ningún problema las cosas y identificar los objetos que están dentro de las fotografías, por ejemplo. Pueden reconocer el habla también y pueden, de hecho, hacer traducciones mucho más eficientemente de lo que un humano podría jamás. Pueden tomar decisiones, pueden comprender problemas complejos, cosas que uno antes decía, no, pues esto solo lo pueden hacer los humanos. Pues hoy en día eso sabemos que ya no es cierto. O sea, ya las computadoras están, digamos, a un nivel bastante similar al de los humanos. Entonces, mencionado eso, es importante entender también que la inteligencia artificial puede clasificarse en dos grandes categorías, Narrow AI y General AI. Cuando hablamos de Narrow AI, nosotros, o AI estrecha, también conocida como Weak AI o AI débil, nosotros estamos hablando de inteligencias artificiales que están diseñadas para una tarea en específico y funcionan dentro de un conjunto predefinido de reglas o parámetros. Lo que les comentaba, por ejemplo, yo tengo un generador de imágenes, por ejemplo. Esa aplicación de inteligencia artificial está hecha solo para generar imágenes y difícilmente pues, puede resolver, por ejemplo, un problema de lógica, ¿verdad? Entonces, es algo que ha sido específicamente creado para ese tipo de tareas y funciona dentro de ese conjunto predefinido de reglas o parámetros. Y así, pues, el montón de implementaciones de inteligencia artificial que podamos poner de ejemplo, pues, entran dentro de la categoría Narrow AI. Ahora, con General AI, por otro lado, también conocida como Strong AI, o quizás de ustedes ya han escuchado este término AGI, que significa Artificial General Intelligence, y que pues ahí ha sonado un montón por esto de ChatGPT en estos últimos meses, que básicamente se refieren a una inteligencia artificial que comprende, aprende y aplica conocimientos para una amplia gama de tareas. Estamos diciendo básicamente que eh, es lo más cercano que nosotros podríamos llegar a un razonamiento dentro de una computadora. Es decir, nosotros podríamos decirle a esta computadora, mira, resolveme este problema de matemática y luego resolveme este problema de búsqueda y luego resolveme este problema de computer vision y la computadora lo va a hacer porque y va a sacar sus propias conclusiones y va a aprender él mismo. Es decir, básicamente sí estaríamos hablando ya de una computadora que es muy similar a un humano. Ahora, dicho eso, todavía no hemos llegado a este punto, todavía no existe una General AI como tal. O sea, al principio, cuando salió ChatGPT, mucha gente decía, bueno, tal vez ChatGPT es la General AI que nosotros estábamos buscando y demás. Pues al final nos damos cuenta de que no, especialmente si estamos dentro del campo de la inteligencia artificial, nos damos cuenta que ChatGPT solo es un procesador de lenguaje natural muy bueno en lo que hace, pero que todavía no está en el punto en el que nosotros lo consideraríamos una General AI. Entonces, por conclusión, por lógica, podemos decir que actualmente todas las implementaciones de inteligencia artificial que existen son Narrow AI, son AI débiles, pero no estamos, yo digo, muy lejos de conseguir una General AI. Yo le doy menos de 10 años para que salga quizás la primera General AI, a menos que haya algún problema que no hayamos logrado predecir por ahí que nos imposibilite eso, pero la verdad es que no estamos tan lejos. Entonces, ¿qué es lo importante de sacar sobre todo esto? Es que la brecha entre lo que los humanos podemos hacer y lo que las máquinas pueden hacer es cada vez más corta. Y eso es una realidad que tenemos que afrontar hoy en día. Hay muchas personas que están en contra de la inteligencia artificial por varios motivos entendibles, muchos de ellos, pero la realidad es que la inteligencia artificial ya estaba acá desde hace muchos años. La inteligencia artificial, los primeros conceptos de inteligencia artificial existen desde 1950. Tenemos ya más de 7 décadas trabajando en ello, pero hasta hace no muchos años es que tomó bastante popularidad, especialmente ChatGPT fue ese último empujón que necesitaba para estar en la lupa del mundo y ahora pues todo este tema de inteligencia artificial, las personas que están a favor, las personas que están en contra, el tema de ética dentro de la inteligencia artificial es bastante sonado hoy y pues nada. Nosotros como profesionales del campo de las ciencias de la computación, de la programación y todo esto, tenemos que estar conscientes de que las máquinas están cada vez más cerca de lo que nosotros podemos hacer
y no lo veamos como algo malo, sino veámoslo como una herramienta más, como algo que nos va a ayudar a ser mejor como sociedad en el futuro. Y si pueden ustedes comenzar a adaptar estas tecnologías en su workflows de día a día, en la forma en la que hacen las cosas día a día, pues háganlo porque es lo que al final los va a destacar por sobre las personas que no lo hicieron. Entonces, bien, hablando de eso, particularmente en esta clase vamos a hablar como de uno de los campos más básicos de la inteligencia. Bueno, digamos básico en el término de que es fácil entrar al campo, es fácil tener un entendimiento básico, entrar, entender los problemas, pero ser maestro en los problemas de búsqueda es también una tarea bastante ardua. Hay ciertamente problemas de búsqueda que son sumamente complejos y listo, ¿no? Pero en este caso nosotros vamos a ver vamos a ahondar sobre este campo específicamente, vamos a ver un par de ejemplos y espero que al final ustedes puedan realizar una pequeña implementación. Entonces, ¿qué es búsqueda como tal? Bien, la inteligencia artificial emplea técnicas especializadas para encontrar soluciones a problemas complejos y encontrar específicamente soluciones óptimas a estos problemas. Nos vamos a concentrar en ver cuáles son los algoritmos que se ocupan los problemas de búsqueda y cuál es su importancia dentro del campo de la inteligencia artificial. Entonces, ¿qué es la búsqueda como tal? Bueno, la búsqueda es un proceso o algoritmo que se utiliza para que un agente encuentre una solución a un problema en un espacio de posibles estados a través de la ejecución de acciones. Ok, todo críptico, ¿no? Un montón de palabras claves ahí que la verdad quizás no dejan del todo claro el conocimiento, pero ya vamos a ir desglosando este concepto para ir entendiendo mejor qué es búsqueda. Pero las palabras clave en sí acá son bueno, algoritmo, agente, solución, problema, estados y acciones. Todas esas son palabras claves que ya vamos a ir definiendo más adelante, pero en sí ese sería el concepto de, de búsqueda, de los problemas de búsqueda específicamente en inteligencia artificial. Y dicho eso, pues los problemas de búsqueda en inteligencia artificial pueden venir en múltiples formatos o tipos. No es como que solo se puedan ocupar para un tipo de problemas en específico, sino que pueden variar un montón. Y al final hay ciertas características que definen qué es un problema de búsqueda y qué no. Y ahorita vamos a ver un poco. Por ejemplo, nosotros podríamos decir que un problema de búsqueda sería resolver un rompecabezas de estos de cerámicas. No sé cómo le llaman ustedes allá, pero son problemas de tiles que, pues me imagino que muchos de ustedes jugaron un rompecabezas de Azulejo cuando estaban pequeños, o tal vez no, no sé, pero en mi caso lo hice y esto es algo que una inteligencia artificial podría lograr fácilmente. Si nos imaginamos estos azulejos como números y asumimos que comienzan desde un estado inicial desordenado, podemos ver cómo necesitaríamos encontrar una forma para encontrar los movimientos que harán que este rompecabezas regrese a un estado resuelto, como podemos visualizar en la imagen. Tenemos por un lado el estado inicial del rompecabezas que está desordenado y por el otro lado, pues siguiendo una serie de pasos, partiendo de ese estado inicial, llegamos a una solución, es decir, ordenar el rompecabezas en este caso. De igual manera, nosotros podríamos colocar otro ejemplo, el laberinto, por ejemplo. Este es uno de los ejemplos más clásicos de problemas de búsqueda en inteligencia artificial, donde nosotros pues comenzamos en un lugar determinado, probablemente al inicio de este laberinto, y tenemos una meta hacia dónde ir, o sea, la salida de este laberinto. Y necesitamos encontrar cuál es la secuencia de acciones necesarias para llevarnos a ese estado resuelto. Por ejemplo, si nosotros comenzamos, digamos, por acá, entonces mi inteligencia artificial, mi agente debería determinar, hey, yo tengo que ir hacia abajo, luego a la derecha, tal vez, luego arriba, derecha, abajo, derecha y así, hasta que encuentre una solución a, a este problema en particular. Pero si lo queremos ver en un ejemplo más del mundo real, podríamos tener algo como Google Maps. ¿Alguna vez ustedes se han preguntado cómo es que hace una aplicación como Google Maps, como Waze, para encontrar la mejor forma de ir del punto A al punto B, tomando en cuenta cosas como, bueno, el tráfico, los cruces que hay que hacer, los diferentes tipos de calles y autopistas, etcétera? Entonces,
Lo más seguro es que aplicaciones de este tipo tengan alguna implementación de problema de búsqueda en inteligencia artificial, algún algoritmo que detecte cuál es el camino más óptimo del punto A hacia el punto B. Entonces, en todos estos casos, nosotros tenemos una inteligencia artificial que está tratando de llegar desde un estado inicial a algún tipo de objetivo tomando alguna secuencia determinada de acciones. Eso es lo importante, eso es lo que define un problema de búsqueda como tal, que tenemos un estado inicial, un objetivo, y queremos llegar de ese estado inicial a ese objetivo tomando una secuencia de acciones determinada. Pero bien, antes de adentrarnos y ver cómo es que la inteligencia artificial hace para resolver este tipo de problemas, hay unos cuantos conceptos que debemos revisar para poder tener pues, la imagen completa de cómo es que se representa un problema de búsqueda en inteligencia artificial como tal. El primero de estos conceptos es el agente o agent, que básicamente es una entidad que percibe su entorno y actúa de alguna manera sobre él. Por ejemplo, si estamos hablando de la aplicación de navegación, por ejemplo, podríamos decir que el agente es la representación del coche como tal, o más bien quizás del conductor que está en el coche, que es quien al final percibe su entorno y y actúa sobre él. Es decir, va a decidir, ok, aquí yo tengo que irme a la derecha porque esto me va a acercar más a mi punto objetivo, etcétera, etcétera. Entonces, por ejemplo, eso sería lo que es un agente dentro de un problema de búsqueda. Otro concepto que tenemos que revisar es el estado, que lo definimos como la configuración de un agente en su entorno. Por ejemplo, en el rompecabezas, un estado es cualquier forma en la que todos los números están dispuestos en el tablero. Nosotros tenemos diferentes configuraciones en las que podríamos tener nuestros rompecabezas en un tiempo dado y cada una de esas configuraciones que podemos tener en un tiempo dado es un estado. Igualmente, si lo vemos de nuevo en el ejemplo de la navegación, podríamos decir que un estado determinado para mi problema de navegación, de pathfinding, es el estado en el que está el coche actualmente, a qué velocidad va, en qué posición se encuentra, si hay tráfico, no hay, etcétera. Entonces, todas esas son configuraciones específicas en un tiempo dado a lo que nosotros le vamos a llamar estado. Y otro concepto más es el initial state o estado inicial, que es el estado del que parte nuestro algoritmo de búsqueda. Nosotros vamos a tener un algoritmo, ¿verdad?, que va a resolver el problema. Y ese algoritmo va a tener que partir de algún estado en concreto. Por ejemplo, el punto de partida, si es mi aplicación de navegación, la ubicación en la que estoy actualmente, o en el rompecabezas, pues en el estado en el que me den el rompecabezas por primera vez. O sea, por ejemplo, me lo podrían dar algo así como está en la imagen. Y a partir de ese punto, cuando yo voy a comenzar a resolver ese problema, ese sería mi estado inicial. Luego tenemos las actions o acciones, que son las opciones que pueden tomarse desde un estado concreto. Es decir, por ejemplo, yo en un estado determinado voy a poder tomar eh, ciertas acciones que son válidas dentro de ese estado que me van a llevar a tener un estado nuevo. Y en la computación, en el campo de la inteligencia artificial específicamente, y bueno, creo que en computación en general, siempre vamos a tratar de formalizar estas ideas un poco, de manera que podamos representarlas más programáticamente o matemáticamente, por así decirlo. Más precisamente, las acciones nosotros las podemos definir como una función. Entonces, podemos definir acciones como algo como esta función donde nosotros al recibir el estado S como entrada, como parámetro, devolvemos como salida el conjunto de acciones que se pueden ejecutar en el estado S. Veamos un ejemplo. Por ejemplo, en el rompecabezas, las acciones de un estado dado son las formas en las que nosotros pudiésemos deslizar los cuadrados en una configuración específica. Por ejemplo, si a mí me dan un cuadrado que está al centro y no tiene nada alrededor, yo podría decir, ok, hay 4 posibles acciones. Yo podría moverlo hacia arriba, hacia abajo, izquierda, derecha, ¿no?
O si está a un lado del rompecabezas, yo podría decir que las acciones son tres, hacia arriba, hacia el lado contrario del lado en el que estoy y hacia abajo. Y por otro lado, si estoy en una esquina, probablemente solo me pueda mover hacia arriba y hacia un lado, ¿no? Entonces, las acciones van a variar dependiendo de el estado en el que yo me encuentre. No todas las acciones van a ser válidas, pero todos los agentes de cierta forma tienen, bueno, la gente tiene acciones a tomar. Yo creo que hasta aquí, no sé si hay alguna pregunta o todo bien para continuar. Chicos, ¿alguna pregunta? ¿No? Vamos bien, Oscar. Ok, perfecto. Entonces, ahora que ya tenemos de alguna manera nuestra inteligencia artificial, nuestro programa que necesita una forma de codificar el estado y las acciones y que a menudo va a ser en algún formato numérico porque las computadoras trabajan de esa forma, también necesitamos tener la codificación de la relación que hay entre estos elementos. Es decir, al final del día, ok, yo entiendo que existen estados y existen acciones, pero ¿cómo se relacionan los estados con las acciones en concreto? Para eso, nosotros vamos a introducir un concepto que se llama el Transition Model o modelo de transición, que es la descripción del estado resultante después de realizar una acción aplicable en cualquier estado concreto. Y nuevamente, para ser más precisos, vamos a definir el modelo de transición como una función. Es decir, nosotros tenemos un estado S y una acción A que pasaremos como entrada, como argumentos para una función result que tomado S y A me va a devolver el estado resultante de realizar la acción A en el estado S. Nuevamente lo vamos a ver con un ejemplo para que esto quede más claro. Y por ejemplo, si me dan una configuración determinada de rompecabezas, o sea, mi estado S, mover un cuadrado determinado en cualquier dirección posible, la acción A, como tal, llevará a una nueva configuración de este puzzle, de este estado. Entonces sería el nuevo estado. Y ahí tenemos el prototipo de, de esta función como tal y podemos ver un ejemplo. Por ejemplo, yo tengo el estado inicial, mi función va a funcionar de la siguiente manera. Yo le paso un estado inicial, que es el que pueden ver por acá. Y a ese yo le voy a pasar también una acción posible, válida dentro de este estado. Es decir, en este caso, mover el azulejo 15 hacia la derecha. Y eso obviamente me va a dar como resultado un nuevo estado posible, eh, que sería pues este que nosotros visualizamos. O podríamos haber hecho algo un poco diferente dentro del mismo como eh, estado inicial, tenemos el resultado, tenemos acá el mismo estado del que partíamos, solo que esta vez aplicamos otra de las acciones posibles, que era mover 12 hacia abajo, y pues al final es, eh, el resultado es esa imagen, ese estado nuevo que nosotros vemos por ahí. Entonces, básicamente el Transition Model lo que describe es justamente la relación que tiene un estado con una acción. Si yo a este estado determinado, a este estado X, le aplico una acción Y, ¿cuál va a ser, perdón, cuál va a ser el resultado? ¿Sí? Entonces, si nosotros tomamos la idea de este modelo de transición y pensamos en él de una forma más general y para todo el problema, podemos formar lo que nosotros conocemos en inteligencia artificial como un espacio de estados. ¿Qué es un espacio de estados? Pues es un conjunto de todos los estados alcanzables desde el estado inicial mediante cualquier secuencia de acciones. O sea, ¿cuáles son todos, cuál es todo el universo de estados posibles que yo puedo llegar a través de determinadas acciones partiendo de un estado inicial? Y si tomamos nuevamente el ejemplo de rompecabezas, donde el espacio de estados está formado por todas las configuraciones del tablero a las que se puede llegar desde cualquier punto inicial. Tendríamos algo como esto que vemos en pantalla. Ahora, esto es una pequeña parte de ese espacio de estados, porque si nosotros vemos acá, les puse el numerito, las combinaciones son permutación de 16 entre 2, que es un número bastante grande de combinaciones que nosotros tenemos, o sea, de estados posibles dentro
dentro de este rompecabezas específicamente. Y claro, variará el problema. Hay problemas que tienen todavía números más grandes que estos números que a veces uno no ni siquiera le cabe en la cabeza qué tan grande es. Entonces, pero así es como nosotros representaríamos un espacio de estado, todos los estados posibles, ¿verdad? Y qué acciones yo tomaría de un estado determinado hacia otro para llegar a esos estados, que en este caso están representados por estas flechas por acá. Y seguramente algunos de ustedes lo ven como algo familiar. O bueno, la verdad no sé si ya es algo que revisaron en sus clases, pero en todo caso, los espacios de estados pueden visualizarse como una estructura que nosotros conocemos en ciencias de la computación como grafos. Y en este caso tenemos un grafo dirigido, donde los estados como tal están representados por los nodos o vértices y las acciones están representadas por las flechas o aristas entre los nodos. Entonces, justamente, nosotros ya tenemos una forma de representar los estados a través de los nodos y las acciones que son posibles a tomar dentro de cada nodo para llegar a otro nodo las representamos a través de unas flechitas. Y esto es lo que definiría nuestro modelo de transición. Cómo yo paso del nodo A, por ejemplo, al nodo B, tomando una acción. ¿Cuál es la relación que tendría tomar una acción para llegar de un nodo a otro? Eso es mi modelo de transición. Ahora bien, el siguiente paso que nosotros tendríamos que averiguar para saber si la AI ha terminado de resolver un problema es que la AI, por supuesto, que necesita una forma de saber cuándo es que ha llegado a la solución. Y por ello vamos a introducir otro concepto llamado el goal test o prueba de objetivo, que es básicamente la condición que determina si un estado dado es un estado objetivo. Por ejemplo, en una aplicación de navegación, la prueba de objetivo sería si la ubicación actual de nuestro agente, de nuestro coche, está en el destino o a donde queríamos ir. Eso sería nuestro goal test. Si es así, pues nosotros acabamos de resolver el problema. Y si no es así, pues vamos a seguir buscando. O si vemos el problema, por ejemplo, del laberinto, pues mi goal test sería llegar hacia el final del laberinto. Si yo logro que mi agente logre llegar al final del laberinto, pues entonces lo mismo. El problema está resuelto y si no, pues tenemos que seguir buscando. Eso es el goal test. Y algunos problemas ciertamente pueden tener un solo objetivo, como por ejemplo en este laberinto, ¿verdad? Donde tenemos nosotros una posición inicial y lo único que queremos es llegar a la posición final. Y cuando logremos eso, pues hemos cumplido el objetivo. Pero en el mundo de la inteligencia artificial hay problemas que son mucho más complejos que esto y tendremos que imaginar que hay múltiples objetivos posibles, múltiples goal tests que nosotros tendríamos que realizar para determinar si nuestra inteligencia artificial, nuestra gente ha resuelto el problema o no. Y asimismo, pues habrán múltiples, si hay múltiples objetivos posibles, quiere decir que también hay múltiples formas de resolver, eh, resolver un problema como tal. O sea, múltiples soluciones que presentan múltiples objetivos. Y bueno, ciertamente a nosotros es posible que eh, no nos interese cuál objetivo es el que se está encontrando siempre y cuando encuentre una solución. Pero en otras ocasiones va a haber momentos en los que no nos va a preocupar encontrar solo el objetivo y encontrar solo el goal test, sino que nos va a preocupar encontrar un objetivo óptimo o un objetivo que tenga un bajo coste. Es por esa razón que la última pieza de terminología que nosotros vamos a introducir para poder definir lo que son los problemas de búsqueda es algo que nosotros conocemos como path cost o coste de ruta, que es básicamente el costo numérico asociado a una ruta determinada, a una secuencia de acciones que nosotros hemos tomado para encontrar una solución. Entonces, por ejemplo, y esto sí creo que es mucho más fácil visualizarlo con un ejemplo. Imaginemos que tenemos la misma aplicación de navegación y lo que queremos es pues, llegar del punto A al punto B.
Pero si se han dado cuenta, mi inteligencia artificial, una aplicación de este tipo, no solo me dice cómo llegar del punto A al punto B, sino que me dice cómo llegar al punto A al punto B de la manera más eficiente, es decir, de forma rápida, evitando tráfico, evitando calles que sean un poco raras, etcétera, etcétera. Entonces, a eso es lo que nos referimos nosotros con un coste de ruta. Lo que hace la inteligencia artificial es que básicamente cuando formula este problema dice, ok, tengo todas estas rutas, pero esta ruta que tiene un montón de tráfico y un montón de cruces, tiene un coste numérico más alto que esta otra ruta pues no hay nada de tráfico, es una sola autopista, llegas en 10 minutos, súper rápido. Entonces, esa ruta es perfecta, tiene un coste numérico, un path cost bien bajo asociado. Y por ende, cuando un usuario me pregunte si quiero ir del punto A al punto B, la ruta que le voy a dar es la que tiene menor coste numérico. Y entonces, mi AI efectivamente no solo estaría encontrando una solución, sino que estaría encontrando la solución óptima para resolver ese problema, al reducir pues el coste del camino. Y podemos representar esto gráficamente también. Si echamos un vistazo al gráfico, al grafo este que teníamos de nuevo, imaginemos que cada una de las flechas que podemos tomar de un estado a otro tiene algún tipo de número asociado a ello. Por ejemplo, si ya le colocamos pues identificadores a los vértices y colocamos el coste en aristas, podemos ver pues cómo cada acción en particular tiene números asociados y hay acciones que son más caras que otras. Por ejemplo, ir de C a D es muy barato porque solo me está teniendo un path cost de 1 y de llegar de C a D rapidito, ¿no? Pero llegar de D a E, por ejemplo, tiene un coste asociado de 6, es decir, es una acción muy cara a tomar y preferiblemente pues yo la evitaría. Pero dicho eso, pues también esto es algo que solo ocurre en algunos problemas. Hay otros problemas en los que nosotros podemos simplificar mucho este diagrama y asumir que el costo de cualquier acción es la misma en particular para cualquier acción que tomemos. Es decir, aquí como podemos ver en el gráfico, las acciones que tomamos tienen un path cost de 1. Y ese sería, por ejemplo, el caso en algo como el rompecabezas, que realmente no importa la acción que tomemos, no hay una diferencia en si yo realmente muevo cierto azulejo hacia arriba o el otro a la izquierda, o sea, no hay como una dificultad más representativa sobre una acción u otra, a diferencia de, por ejemplo, el ejemplo que colocamos de una aplicación de navegación, donde sí tomamos en cuenta cosas como tráfico, cruces, etcétera, ¿no? Entonces, ahora que ya vimos toda esta terminología, podemos definir eh, el problema de búsqueda como como estos elementos. Esto es lo que constituye un problema de búsqueda. Un estado inicial, acciones, un modelo de transición, una prueba de objetivo y un coste de ruta. Cuando nosotros unimos esos elementos y logramos identificar esos elementos en un problema, nosotros sabemos que tenemos un problema de búsqueda hay que resolver. Y esto es importante porque muchas veces a nosotros nos van a decir, o sea, cuando ya estemos desarrollando, qué sé yo, nos van a decir, bueno, mire, yo tengo este problema y estas son las características del problema, esta es la información que yo tengo sobre el problema y bueno, resuélvalo, por favor, utilizando inteligencia artificial, pero ¿cómo voy a saber yo qué tipo de inteligencia artificial necesita ese problema para ser resuelto? Pues sí, obviamente, ya si nos profundizáramos un poquito más en la inteligencia artificial, podríamos ver cómo a veces eh, se puede ocupar múltiples aproximamientos al mismo problema. Es decir, yo podría resolver este problema con búsqueda, o podría resolver este problema con conocimiento, o podría resolver este problema con machine learning, por ejemplo. Y incluso ir más allá y combinar, por ejemplo, un problema de búsqueda con un problema de machine learning para hacerlo todavía más eficiente, la forma en la que se resuelve, etcétera. Pero eso es algo que ahorita está un poco fuera del scope de esta clase, pero sí es algo que puede suceder. Ahora, lo importante es nosotros saber identificar qué tipo de problema tenemos. Y como les digo, esa es la terminología que nos va a ayudar a hacerlo. Entonces, el objetivo en última instancia de un algoritmo de búsqueda
es encontrar una solución, donde la solución en este caso es la secuencia de acciones que nos llevaron de un estado inicial a un estado objetivo. E idealmente nos gustaría encontrar no cualquier solución, sino la solución óptima al problema, que es la solución que tiene el menor costo asociado entre todas las soluciones posibles. Nuevamente, en algunos casos puede haber múltiples soluciones óptimas, o sea, no solo puede haber múltiples soluciones, sino que puede haber múltiples soluciones óptimas, es decir, múltiples soluciones que significan que no habría mejor manera de hacerlo en términos de encontrar una solución en particular. Y al final aquí nosotros podemos decir, bueno, si hay múltiples soluciones óptimas, a mí solo me interesa que encuentre cualquiera de esas soluciones óptimas. O de repente, pues dependiendo del problema, puede que queramos una solución óptima en particular. Entonces, no sé nuevamente si hasta este punto hay más preguntas. Pregunta, muchachos. No, Oscar. ¿No? Ok. De acuerdo, no hay problema. Eh, Ahora que ya sabemos cómo representar este tipo de problemas, tenemos que averiguar cómo es que pues, un agente de inteligencia artificial resuelve este tipo de problemas. Y creo que se imaginan que para hacer esto, pues nuestra computadora debe encontrar maneras de representar este montón de información que nosotros tenemos de un problema en particular de una forma en la que la computadora lo vaya a entender, es decir, generalmente de una forma programática, matemática. Por suerte, para nosotros, eh, estas soluciones, estas representaciones ya fueron ideadas por otras personas. Es decir, nosotros no tenemos que quebrarnos el coco pensando en cómo vamos a representar este tipo de problemas en, en una computadora porque ya otras personas lo hicieron por nosotros. Y en particular, para los problemas de búsqueda, hay una estructura de datos muy útil que nosotros vamos a conocer como nodos. Entonces, ¿qué es un nodo? Bueno, permítame, solo voy a tomar un poco de agua que siento un poco seca la boca. Ah, ok, gracias. Entonces, ¿qué es un nodo? El nodo es una estructura de datos que contiene una variedad de información y para los demás problemas de búsqueda, para los problemas de búsqueda en particular, la información que un nodo va a contener es un estado, el nodo padre, o sea, a través del cual llegamos al nodo actual, la acción, que fue lo que se aplicó desde el estado padre para llegar al nodo actual, y el coste de ruta. ¿Cuánto me costó llegar desde el estado inicial hasta este nodo en el que yo estoy actualmente? Perdón. Entonces, los nodos contienen información que los hace muy útiles para los algoritmos de búsqueda. Contienen un estado que nosotros podemos comprobar mediante la prueba objetivo para ver si ese nodo en particular, si ese punto en el que yo me encuentro es el estado objetivo, es decir, es la solución o es ¿cómo se llama? El punto al que yo quería llegar. Si lo es, entonces, el costo de ruta que tiene ese nodo lo puedo comparar con costos de ruta de otros nodos que probablemente también eran posibles soluciones y me permite elegir cuál de ellos es la solución óptima a mi problema. Y una vez nosotros hayamos elegido el nodo, la solución óptima, gracias al almacenamiento del nodo padre y de la acción en cada uno de estos nodos, es posible hacer como un retroceso y seguir cada paso que se llevó, cada acción que se tomó en esa ruta para llegar desde el estado inicial hasta el estado objetivo. Y a esta secuencia de acciones es lo que nosotros definiríamos como la solución a nuestro problema. Sin embargo, los nodos son simplemente una estructura de datos. No buscan información, sino que guardan información. Y para buscar, realmente nosotros lo que vamos a utilizar es algo conocido como la frontera, que es el mecanismo que gestiona los nodos como tal. Imaginémonos nosotros entonces este gráfico que tenemos por acá. Quizás es un poco críptico, especialmente si nunca han
manejado grafos anteriormente, pero básicamente lo que nos está diciendo es que yo tengo un nodo inicial y todos estos nodos que están en negro son los nodos que yo ya exploré, los nodos que yo ya visité y que yo ya revisé que no son la solución como tal. Entonces, yo he expandido estos nodos, significando que he colocado pues los nodos como subsiguientes a estos nodos que ya exploré dentro de mi colección de opciones a revisar para ver si esas son las soluciones. Y así yo voy a ir revisando, ok, ahora voy a revisar este rojo y si no es la solución, lo voy a expandir y voy a agregar estos dos a la posible set de soluciones. Y todos estos nodos que están en celeste, pues son nodos que todavía no he explorado, que están esperando a ser explorados, que yo tendría que ir pues expandiendo los nodos rojos para ir llegando a esos nodos celestes y ver si pues por ahí está mi solución. Entonces, si nosotros ahorita ya nos ponemos a ver realmente ya de una forma más programática cómo es que los algoritmos de búsqueda funcionan, podemos ver este pseudocódigo que nosotros tenemos acá, que me dice que yo tengo que empezar con una frontera que contenga el estado inicial. Y luego entro a un bucle, a un repetir, un while, si lo quieren ver de esa forma. Y este while lo que va a hacer es que yo voy a revisar si la frontera está vacía. Y si está vacía, entonces yo puedo decir, ok, no hay solución a este problema. Si no está vacía, entonces yo voy a proceder a eliminar un nodo de los que están en la frontera. Revisar si este nodo es el estado objetivo como tal, o contiene el estado objetivo, o sea, si esta era mi meta. Y si es así, pues voy a devolver la solución. Si esto no se cumple, entonces yo lo que voy a hacer nada más es expandir el nodo, añadiendo los nodos resultantes, o sea, los nodos que conectan con este nodo que yo acabo de revisar a la frontera, para que puedan ser revisados posteriormente. Y veámoslo de una forma más gráfica para que se entienda mejor. A mí me dicen, ok, tenés esta es una representación abstracta de un problema. Este grafo que nosotros tenemos acá podría ser cualquier problema de búsqueda, realmente solo que está representado de una forma abstracta. Sabemos que cada uno de estos es, eh, es un estado posible y esta es una acción que yo estoy tomando. Ahorita no me interesa saber de qué es el problema, cuál es el estado en el que yo estoy, si es un rompecabezas, navegación, etcétera. Lo que yo sé es que de este estado en particular yo voy a tomar una acción para llegar a este otro estado. No me interesa qué acción, no me interesa cuál es el problema, me interesa saber que solo es una representación de un problema de búsqueda. Y me han pedido que yo encuentre el camino de A a E, es decir, la secuencia de acciones que yo tendría que tomar para llegar del estado A al estado E. Y comienzo, como les digo, con la frontera. Eso es lo primero que me dice eh, mi pseudocódigo como tal, que empiece con una frontera que contenga el estado inicial. El problema me plantea el estado inicial como A. Entonces, yo puedo decir, ok, mi frontera tiene como estado inicial A. Eso, perfecto, cumplimos. Entramos al bucle y me dice, si la frontera está vacía, no hay solución. La frontera no está vacía. Entonces, omitimos esa instrucción y seguimos con eliminar un nodo de la frontera. Eso sí, lo podemos hacer. Eliminamos el nodo inicial, que en este caso era A. Ahora tenemos A. Estamos revisando A y revisamos si este nodo contiene el estado objetivo. Si es así, pues devolvemos la solución. Claramente A no es E, entonces no es nuestro estado objetivo. Y por ende, vamos a expandir este nodo, es decir, añadir todos los nodos resultantes, todos los nodos que estén conectados a nuestra frontera. En este caso, pues el único nodo que está conectado a es B. Y regreso al bucle. ¿La frontera está vacía? No, hay un nodo nuevo en la frontera. Entonces, quiere decir que puedo omitir esa instrucción. Eliminamos ese nodo de la frontera y ahora ese nodo es el que yo estoy revisando. ¿Ese nodo contiene el estado objetivo? No, no contiene el estado objetivo, entonces omitimos la instrucción. Entonces volvemos a expandir ese nodo. Y ahora tenemos pues los nodos que estaban conectados a B. Tenemos como tal C y D. Y lo mismo, repetimos. La frontera está vacía, no está vacía. Eliminamos un nodo de la frontera, eliminamos C.
revisamos, ¿es el nodo objetivo? No, no es el nodo objetivo, entonces expandimos ese nodo. Y al expandir ese nodo tenemos E. Y regresamos. Eliminamos un nodo de la frontera, porque, o sea, la frontera no está vacía, entonces omitimos esa instrucción, eliminamos un nodo de la frontera, en este caso eliminamos E, y al revisar ese nodo nos damos cuenta de que sí contiene el estado objetivo, sí era la solución, a nuestro, o sea, si es el punto al que queremos llegar, entonces podemos devolver la solución, que la solución sería, pues, las acciones que se tomaron para llegar a ese punto, que fue ir de A a B, ir de B a C, y de C ir hacia E. Y ahí nosotros básicamente ya resolvimos nuestro problema de, de búsqueda. Ahora, ¿qué podría salir mal en esta forma en la que solucionamos este problema de búsqueda? Imaginemos, por ejemplo, que nosotros tenemos ahora esta representación de un problema de búsqueda, donde del punto A podemos ir hacia el punto B y del punto B podemos regresar al punto A de igual forma. Esas acciones son válidas dentro de mi problema, entonces yo lo tengo que considerar. Comenzamos de igual manera, agregando el nodo inicial a la frontera, porque al final lo que me están pidiendo es exactamente lo mismo. Y una vez yo tengo el nodo inicial, pues lo reviso, me doy cuenta que no es la solución, lo elimino. Y añado, pues expando el nodo, expandir el nodo, agrego el nodo que está conectado, en este caso B. Ok, la frontera no está vacía, elimino un nodo, veo que no es la solución, entonces lo vuelvo a expandir. Y como dentro del entorno de B, las acciones posibles son ir hacia C, ir hacia D, pero también ir hacia A. Yo tengo esos elementos ahí y ahora cuando yo, ok, veo que la frontera no está vacía, voy a eliminar un nodo nuevamente, me doy cuenta de que, ok, me fui hacia A de nuevo, porque era una acción posible en el caso de la representación de este problema. Entonces, ahora que yo regresé hacia A, pues puedo ver cómo justamente esto se volvería un loop infinito, porque yo voy a revisar A, voy a ver que no es la solución, voy a expandir A, lo que significa que voy a agregar P a mi cola, y básicamente acá voy a estar dando vueltas entre estos dos infinitamente sin poder encontrar una solución nunca. Algo que normalmente le conocen como el bucle de la muerte, porque el loop de la muerte, porque básicamente entramos a un punto en el que pues, ya no vamos a poder salir y mi programa solo se va a crashar en algún punto porque se le va a acabar la memoria o algo. Eh, entonces, hay una mejor manera de solucionar estos problemas. Y para solucionarlo de mejor manera, lo que tenemos que hacer es, bueno, comenzamos con lo mismo de una frontera donde hay un estado inicial, pero agregamos un nuevo conjunto y a este conjunto le vamos a llamar el conjunto explorado, que inicialmente va a estar vacío. Y vamos a seguir los mismos pasos. Vamos a entrar a un bucle, vamos a revisar si la frontera está vacía y luego eliminar una la frontera, revisar si es el estado objetivo y agregar un paso más. Si ese estado no era la solución, entonces lo vamos a añadir al conjunto explorado de nodos. Y cuando nosotros expandamos un nodo, vamos a agregar los nodos que estén conectados, los nodos resultantes a la frontera, si es que no están ya en la frontera o en el conjunto explorado. O sea, ya hacemos una revisión de si estos nodos ya los habíamos visitado previamente y sabemos que no son una solución antes de ir hacia ellos. Entonces, bueno, hasta este punto, ¿alguna pregunta? ¿O estamos bien? Chicos, ¿alguna pregunta? Ahorita, después de esta explicación, la idea es plasmar nosotros en Java. Pues ahorita vamos a llegar a eso. ¿No hay preguntas? Ok, No podemos llegar con eso a Java, pero sí vamos a ver algunos. Ahorita les explico. ok. Dame un toque, Oscar. Bueno, bueno. Puedes continuar, Oscar. Gracias. Bien, entonces, sin embargo, si ustedes son un poco
perspicaces en ver cómo estos problemas están planteados. Quizás alguno de ustedes se dio cuenta, ok, pero específicamente con esa instrucción de eliminar un nodo en la frontera como que no está bien definido. Es decir, ¿cómo sabemos qué nodo nosotros debemos eliminar? Sí, y esa es una pregunta sumamente válida, porque realmente aquí en ningún momento en el pseudocódigo yo les especifiqué qué nodo es el que tenían que eliminar. Yo solo iba eliminando pues un nodo en particular, pero no se definió. Y es que resulta que en las implementaciones de algoritmos para resolución de problemas de búsqueda, la elección de qué nodo se va a eliminar tiene implicaciones grandes en la calidad que va a tener mi solución y en la rapidez con la que se alcanza. Hay varias maneras de plantearse la cuestión de qué nodos deben considerarse en primer lugar y realmente eso es lo que define qué algoritmo yo estoy utilizando dentro de los algoritmos de búsqueda. Pero dos de las principales y más básicas formas de eliminar nodos las podemos representar mediante las estructuras de datos stack o pilas y queues o colas. Creo que eso es algo que ustedes están revisando ahorita o van a revisar. No sé si ya lo revisaron, pero justamente eh, así es Ya como... pasamos por eso. Bueno, si ya pasaron por eso, perfecto. O sea, van a entender todavía más fácil eh, cómo es que se define uno de estos algoritmos. Entonces, básicamente, ahorita los algoritmos que vamos a revisar son dos. Y uno utiliza stacks y el otro ocupa queues. Y eso es lo que define qué tipo de algoritmo y tiene implicaciones sobre la calidad. Ya vamos a ver. Pero, justamente, bien. Entonces, tomamos el primero, donde tenemos que un stack, pues es una estructura de datos lineal que sigue un orden determinado en el que se realizan las operaciones. Este orden como tal es el acrónimo LIFO o también last in, first out. Es decir, nosotros vamos a sacar, cuando nosotros hagamos un pop a esta estructura, vamos a sacar el último elemento que se metió a esta estructura de datos. Y aquí como en el ejemplo, ¿verdad? Tenemos uno vacío, metimos un elemento, hicimos push y metimos otro elemento, hicimos push, metemos otro elemento, y cuando hacemos pop para sacar un elemento, el elemento que va a salir es el último que se metió. Entonces, veamos cómo se vería eso representado en un problema de búsqueda. Si nosotros nuevamente queremos encontrar el camino de A a E, pero ahora estamos utilizando la versión revisada de nuestro algoritmo donde vamos a tener un conjunto explorado para que ya no nos pueda suceder la situación en la que creamos un loop de la muerte, ya no podemos resolver nuestro problema nunca. Comenzamos con lo mismo. Tenemos una frontera donde nuestro estado inicial está ahí, lo vamos a eliminar y vamos a revisar si es la solución. Nos dimos cuenta de que no es la solución, entonces, ok, lo agregamos a nuestro conjunto explorado y ahora lo vamos a expandir. Al expandirlo, tomamos nuevamente el punto en el que tenemos ahora el nodo B y vamos a hacer lo mismo. Vamos a ver si la frontera está vacía. Como no está vacía, pues eliminamos el nodo, revisamos si es la solución. No es la solución. Entonces, como no es la solución, podemos agregarle el conjunto explorado y expandir este nodo como tal. A este nodo, pues los dos nodos que están conectados, que son los nodos resultantes, son C y D. Y hacemos lo mismo. En este caso, como estábamos usando un stack, una pila, nos dice que el orden es last in, first out. Entonces, como el último que el último que nosotros metimos fue D, es el primero que vamos a sacar. Y cuando nosotros hagamos la revisión de los nodos, el que vamos a eliminar va a ser D como tal. Y bueno, vamos a ver qué no es la solución. Lo vamos a expandir nuevamente. El nodo que resulta al expandir es F. Y nuevamente revisamos la frontera no está vacía. Y como nuevamente estamos ocupando un stack, el nodo que va a salir es el último que entró, en este caso F. Y tenemos ahora nuestro conjunto explorado F. Vemos que no es la solución. Y ok, al expandir este nodo nos damos cuenta de que ya no hay más nodos. Entonces, bueno, no pasa nada, no agregamos ningún nodo a la frontera. Y por suerte, nuestra frontera no quedó vacía. Es decir, nuestra frontera todavía tenía el elemento C que en algún punto metimos. Entonces, cuando hagamos la eliminación de un nodo, pues ya ese fue el único elemento que teníamos. Lo vamos a eliminar. Vamos a ver que tampoco es la solución.
lo expandimos como tal, tenemos como resultado el nodo E y bueno, luego eliminamos ese nodo y revisamos que sí era la solución a nuestro problema. Como pudimos darnos cuenta, en este problema en particular, este algoritmo tuvo que revisar absolutamente todos los nodos antes de llegar a la solución. Eso es porque nosotros usamos un stack y cuando nosotros utilizamos un stack o una pila en un algoritmo de búsqueda en particular, ay, estamos hablando de un algoritmo al que nosotros conocemos como Depth First Search o DFS, que básicamente es un algoritmo de búsqueda que siempre expande el nodo más profundo de la frontera, o sea, el nodo que ingresó por último a mi frontera y por ende, pues voy a ir revisando o sea, sí, como todos los problemas de búsqueda se pueden representar con grafos, o sea, se les dice Depth First Search porque justamente si nosotros visualizamos este grafo, yo estoy revisando a profundidad. O sea, lo primero que yo revisé fue irme de lleno, o sea, hasta el final de esta cola y ahí me di cuenta, ok, en esta rama no había ninguna solución, entonces me regreso y reviso la otra. Y así iría si hubieran más, o sea, pero primero revisaría como la más, o sea, me iría totalmente a profundidad. Entonces, por eso este algoritmo se llama así, Depth First Search, o profundidad, búsqueda de profundidad primero. Entonces, eso es el primer algoritmo que vamos a revisar ahorita. Y luego, el siguiente algoritmo se llama Breadth First Search, que o BFS, por sus siglas en inglés, es un algoritmo de búsqueda que siempre expande el nodo menos profundo de la frontera. Ya vamos a ver a qué se refiere exactamente con eso. Pero antes de seguir, lo que les quiero mencionar es que estos dos algoritmos son algoritmos que son sumamente clásicos y en mi experiencia son algoritmos que eh, son relativamente fáciles de implementar y son algo que en general en sus primeros trabajos y así, cuando ustedes vayan a hacer una entrevista, les van a preguntar si tienen algún conocimiento. Depende del área, claro, a que se estén dedicando, pero si es un área como bastante técnica, sí les van a preguntar si tienen algún conocimiento de algoritmos de búsqueda. Y si ustedes les mencionan, hey, yo conozco Depth First Search, Breadth First Search, eh, pues ya son bastantes puntos extra porque no son algoritmos que se revisen particularmente. Entonces, bien, ¿qué es lo que define entonces al Breadth First Search? Es la cola, porque así como al Depth First Search lo que lo define es que utilizamos un stack o una pila, pues al Breadth First Search o al BFS lo que lo define es que usamos una queue o una cola. Y una cola la podemos definir como una estructura de datos lineal que está abierta en ambos extremos. Es decir, aquí sí nosotros podemos, básicamente el primero que va metiéndose es el primero que va saliendo. Las operaciones se realizan en un orden bajo el acrónimo FIFO, que significa First In, First Out. El primero que llegó es el primero que sale. Y así. Entonces, nosotros sacamos por este lado de la cola y hacemos push por este otro lado de la cola. Pop por este lado, push por este lado por la cola y sacamos desde el frente o cabeza. Y nuevamente, si nosotros viéramos cómo es que está representado entonces el algoritmo BFS en un problema de búsqueda, siempre planteando el mismo problema, vamos a ver lo mismo. Pues tenemos una frontera donde comenzamos con el estado inicial, agarramos ese estado inicial, lo revisamos, nos dimos cuenta que no es la solución, lo vamos a expandir, tenemos B, hacemos pues prácticamente lo mismo con B, revisamos, nos damos cuenta que no es la solución, lo expandimos, tenemos C y D, y aquí es donde está la diferencia. Acá en lugar como estamos usando ahora una cola y no un stack, eh, lo que vamos a hacer es que vamos a sacar el primer elemento que entró, en este caso C. Y al entrar el primer elemento C, ok, yo lo reviso nuevamente, me doy cuenta que no es la solución, agrego un nuevo elemento y este elemento entró después de D justamente. Entonces, ahorita yo voy a revisar nuevamente, como estoy usando una queue,
el primer elemento que había entrado, que era D en este caso. Ok, reviso D, me doy cuenta que no es la solución, lo expando, tengo F. Pero ahora, nuevamente, en lugar de irme con F, como lo hubiera hecho tradicionalmente con DFS, voy por el primer elemento, en este caso E, y pues E lo revisé y me di cuenta que era la solución al problema. Entonces, esa es la diferencia. Si nos fijamos, el primero pues iba a profundidad, iba revisando, primero se iba por un camino y revisaba ese camino hasta que llegaba al fondo, y si en ese recorrido no encontró la solución, pues bueno, iba a tomar el otro camino después y revisarlo. En el caso de BFS, lo que hace es que va tomando los nodos más próximos, como los nodos más shallow le dicen ellos, los nodos más, no sé cuál sería, en mi país le dirían pachos, pero no sé si eso es una palabra que existe allá. Entonces, eh, revisamos los nodos más próximos en este caso y pues primero C, luego D, luego E, y en todo caso, si E no hubiera sido la solución, pues después terminaríamos revisando F. Ok, no sé si hasta aquí hay alguna pregunta nuevamente, o todo está claro. Todo va claro hasta ahorita, Oscar, gracias. Bueno, bien, entonces, eh, antes de ver este ejemplo, que básicamente es una demostración de cómo funcionarían eh, los algoritmos ya en un caso más particular, un caso más específico, una resolución de un perdón, de un laberinto. Hay que comentar también que estos dos algoritmos que acabamos de revisar no son los únicos. Hay algoritmos de búsqueda mucho más avanzados que estos, que toman en consideración más aspectos de la simulación de la inteligencia humana, como por ejemplo la heurística, que son como conocimientos previos que nosotros tenemos sobre el mundo. Y claro, esto es algo que ustedes pueden explorar a medida de darse cuenta de todas las implementaciones que existen, pero estos algoritmos que nosotros tenemos acá son, son bastante útiles, todavía se utilizan, resuelven los problemas como tal, pero lo más importante, lo que le quiero mencionar es que no hay un algoritmo que sea mejor que otro como tal, es decir, va a depender del caso de uso que se tenga, del problema que se quiera resolver. Esa es la verdadera dificultad de la inteligencia artificial, entender el problema de una manera como bien completa y saber cuál sería pues la mejor forma de aproximarse a ese problema. Esa es la verdadera dificultad. Digamos que entre estos dos, entre Depth First Search y Breadth First Search, como digo, no es como que haya uno mejor que otro eh, en particular dependiendo del caso de usos, dependerá cuál se va a utilizar. Pero digamos que sí hay ciertas características. Por ejemplo, sabemos que Breadth First Search siempre va a encontrar la solución. Siempre la va a encontrar por la forma en la que va revisando. eh, Siempre por la forma en la que va revisando los nodos, pues siempre la va a encontrar por lo general antes que Depth First Search. O sea, si ustedes quieren utilizar un algoritmo de búsqueda y no están seguros de cuál utilizar, porque quizás no logran visualizar completamente el problema, pues el algoritmo de entre estos dos que sería más seguro sería Breadth First Search. Pero como les digo, siempre depende del caso de uso. Y sí, ciertamente, por ejemplo, si estamos hablando de algoritmos más avanzados como A-Star o Dijkstra, que son algoritmos que ya toman en cuenta la heurística, es decir, una experiencia humana que ya le damos conocimiento sobre nuestro problema, porque en este caso, por ejemplo, si nosotros hablamos de Depth First Search y Breadth First Search, son algo que nosotros conocemos como algoritmos desinformados de búsqueda porque no tienen conocimiento alguno de nuestro problema. Es decir, nosotros no les decimos nada. Ellos entran al problema y comienzan a buscar nodo por nodo, van como lento pero seguro a encontrar la solución. Pero hay otros algoritmos que se conocen como Informed Search Algorithms, que básicamente a estos nosotros sí les damos información, sí les damos algún conocimiento sobre el problema, una heurística sobre nuestro problema, que generalmente se representa con una fórmula matemática,
que le va a decir a mi algoritmo, le va a dar información acerca de cómo resolver ese problema, porque si lo pensamos naturalmente como humanos, nosotros cuando vamos a resolver un problema sabemos cierta información acerca del problema, aunque no sea inmediatamente obvia. Como por ejemplo, si a mí me dicen, bueno, vos llegás del punto A hacia la universidad, yo sé como humano que, por ejemplo, mi universidad está hacia el norte, entonces yo voy a intentar ir en una dirección más o menos hacia el norte. Igual en los problemas de búsqueda, nosotros podríamos implementar un algoritmo en donde la heurística le dijera, hey, el punto B está en esa dirección y está a una distancia aproximada de tanto, ¿no? Entonces el algoritmo ya tomando esa información en cuenta va a resolver el problema y lo va a hacer de una forma más óptima probablemente que un algoritmo desinformado como Deep First Search o Red First Search. Pero estos algoritmos sí ya son un poquito más avanzados y sus implementaciones ya requieren cosas más particulares que ahorita están fuera del scope de esta clase. Pero siguiendo con la representación como tal de Depth First Search, ¿cómo funcionaría este algoritmo? En este caso, si me dicen llegar del punto A al punto B, en el que vos tenés este laberinto, pues vamos a ir, primero va a revisar el único nodo posible y va a ir avanzando hasta que llegue a este punto, que es un punto de decisión. Ok, acá nuestro algoritmo va a decir, ok, como yo soy Depth First Search, voy a sacar este nodo y me voy a ir a profundidad por ese camino. Y nuevamente aquí llegamos a otro punto de decisión y va a ser lo mismo, va a llegar a profundidad. Ok, me di cuenta que yéndome por ese camino yo no encuentro una solución, voy a regresar al punto de decisión más próximo que tuve y voy a revisar a profundidad de ese camino también. Y me di cuenta que no hay una solución tampoco, entonces me regreso nuevamente al último punto de decisión que tuve y resuelvo hasta llegar a este otro punto de decisión. Este punto de decisión pues no fue muy importante porque solo había uno más, pero al final igual lo revisó, porque revisó a profundidad ese camino. Y así va el algoritmo hasta que pues llega a otro punto de decisión y en este caso tuvimos un poco de suerte y decidió revisar eh, esa dirección en lugar de la otra dirección que nos hubiera alejado todavía más de la solución. Y nuevamente llega a un punto de decisión, revisa en profundidad, se da cuenta de que no está la solución ahí y hoy sí, pues revisa en particular ese otro camino a profundidad hasta que llegue a la solución, en este caso B. Entonces revisó prácticamente casi todo el laberinto antes de llegar a la solución y lo hizo pues revisando cada punto de decisión, cada camino a profundidad antes de llegar a la solución. Si lo vemos siempre viendo Depth First Search en otro laberinto, nosotros nos vamos a dar cuenta que va a ser prácticamente lo mismo. Tenemos A, decidió irse para arriba y cuando llega a este punto de decisión dice, bueno, yo me voy a ir por este lado y ¡pam! Encontré la solución. Revisando los nodos en ese camino, pues yo encontré la solución. Ahora, si nos damos cuenta, esta solución que encontró no es óptima. Y esto es algo que puede pasar con Depth First Search más que con Breadth First Search. Por eso les decía yo, Breadth First Search es como un poco más seguro. Si no estamos seguros de cómo aproximarnos al problema, de cómo está planteado el problema, pues Breadth First Search suele ser una opción un poco más segura. Pero vamos a ver que no en todos los casos, porque en este caso, pues justamente no encontró la solución óptima, sino que encontró Depth First Search, encontró una solución, pero encontró una solución que era bastante larga, cuando la solución óptima en realidad hubiera sido esta. Entonces, si nosotros revisamos este mismo laberinto y lo vemos ahora con el lente del Breadth First Search en lugar de Depth First Search, nos vamos a dar cuenta que Breadth First Search va como más despacio, pero va seguro. Aquí yo reviso y voy revisando y los nodos más próximos a mi solución, o sea, no voy revisando un camino a profundidad, sino que voy revisando los que están más próximos, lento pero seguro, y al final yo encontré la solución a B. Justamente revisé, sí, unos nodos que la verdad no me sirven para nada,
pero al final encontré la solución y encontré la solución óptima. Pero si ahora siempre tomando Breadth First Search, nos vamos al primer laberinto que teníamos, el que Depth First Search resolvió. Quiero ver si puedo retroceder rapidito. Que Depth First Search resolvió de esta forma. Y ahora nosotros queremos resolver ese mismo laberinto con Depth First Search. Nos vamos a dar cuenta, pues, que igual va revisando cada nodo, luego va revisando los seguros, uno por uno, los nodos más próximos. Y ahí va, revisando de forma segura los nodos que están más próximos, hasta que al final, pues, vemos que encuentra una solución AB. Y esta solución AB, lastimosamente, pues fue un poco fue un poco menos óptima o sea, encontraron el mismo camino, encontraron la misma solución. Al final podríamos decir, sí, son igual de óptimas, pero a lo que voy es que el rendimiento de Breadth First Search en este caso fue peor al de Depth First Search, porque aquí este algoritmo tuvo que revisar absolutamente todo el laberinto para encontrar la solución por la forma en la que va revisando. Entonces, lo que nosotros podemos concluir de esto es que habrá ocasiones en las que Depth First Search va a ser más rápido que Breadth First Search, pero no siempre Depth First Search va a encontrar la solución óptima, mientras que Breadth First Search está garantizado en encontrar la solución óptima por la forma en la que va revisando los, los nodos, pero no necesariamente siempre va a ser la más rápida. Va a haber veces en las que va a revisar un montón de, un montón de, de nodos que pues realmente no nos sirvieron de nada, solo nos quitaron un poco de performance. Y como les digo, esto va a depender, va a ser una decisión, algo que se va ganando con experiencia, con práctica, cuál algoritmo utilizar. Y la realidad de las cosas es que si ustedes se adentran más en la inteligencia artificial, en los problemas de búsqueda específicamente, se van a dar cuenta que ya en la práctica, pues para resolver problemas de búsqueda, TFS y BFS son algoritmos que generalmente se quedan bastante cortos y surge la necesidad de utilizar algoritmos más complejos, como los que les mencioné en algún punto, Dijkstra, A-star, hay un montón más, pero esos son como los más populares. A-star actualmente es como el estándar de facto en la industria, por lo general, para encontrar solución a problemas de búsqueda como este, que a este tipo de problemas de búsqueda se les conoce como pathfinding o búsqueda de un camino, porque justamente lo que se está haciendo es encontrar un camino en un laberinto, en algún entorno específico, digamos, por ejemplo, es un escenario bastante similar al de una aplicación de navegación, pero en una aplicación de navegación y la particularidad de A-star, además de que implementa una heurística que yo les mencionaba, que es como un conocimiento sobre el entorno, eh, también aplica costos y aplica costos de una forma bastante compleja porque, o sea, puede calcular cosas como si, por ejemplo, en una aplicación de navegación, si hubo tráfico, si hay una calle que sea más lenta que la otra, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, no sé si hay alguna pregunta hasta aquí, pues y si no, igualmente muchas gracias por poner atención a esta presentación. Ahí están mis contactos. Yo al ingeniero Randy le compartí una guía suele ser la primera guía que nosotros trabajamos cuando hablamos de inteligencia artificial por acá. Es una guía bastante básica. Es básicamente este problema que nosotros estamos viendo acá, un laberinto, pero representado de una forma más programática, más básica, para que ustedes lo puedan resolver. La idea es que pues logren implementar utilizando el pseudocódigo que se les dio una implementación de Red First Search o de Dead First Search. Y claro, hay un código de ayuda ahí, hay una clase nodo, el que ustedes van a poder utilizar para hacer toda esta tarea mucho más fácil. Y ciertamente, si bien ese es uno de los ejercicios más básicos
dentro del mundo de la inteligencia artificial, se van a dar cuenta que si lo comparamos con otras ramas de la programación, no necesariamente sea tan fácil. Entonces, bueno, ahí se los dejo para que lo puedan explorar y de repente pues quizás aprendan una que otra cosa. Es como espero que así haya sido con la presentación también. Y si ustedes en algún punto pues tienen alguna consulta en particular sobre inteligencia artificial en general, de cualquier campo realmente, no solo de problemas de búsqueda, pues ahí está también mi Telegram o mi correo al cual me pueden inscribir para consultar directamente. No sé si hay alguna pregunta a este punto, Randy, o estamos. Vamos a ver si hay preguntas. Ah, por ahí está todo. Qué gusto, un gusto saludarlos a todos. Son varios los estudiantes que tienen por allá. Qué bueno.